no vamos a escuchar lo que queremos, vamos a escuchar lo que necesitamos. Y yo creo que en lo que vamos, ya estamos terminando, obviamente, después de mí vendrá Pastor Ali para cerrar. Pero en mi evaluación, sentado ya escuchando a cada uno de mis colegas, he visto el balance, el equilibrio interesante. Y me gustó mucho el punto sobre la I que puso Simón hoy. Ojalá que todos tomemos en consideración con mucha seriedad lo que Simón nos ha planteado hoy aquí. El aspecto teológico, porque estamos hablando aquí de teología, porque lo que va a derribar los mitos es la palabra. Y en esa pues nos enfocamos y nos estamos enfocando durante este tiempo. Creo profundamente que este tiempo necesita todo lo que hemos estado escuchando. Y me parece tan interesante hoy, que aquí hoy hemos dirigido una palabra muy, pero muy certera a los pastores. Y qué bueno, escúchame bien lo que estoy diciendo, y qué bueno que lo que nos están diciendo a nosotros como pastores y nosotros, a los pastores, lo estamos diciendo delante de sus líderes y su congregación. No hay nada oculto. Todo está fríamente revelado para la gloria del Señor. Bueno, hace un tiempo leí una estadística interesante que a mi primera vista eso me emocionó realmente, porque allí se planteaba acerca del crecimiento de la iglesia evangélica con números muy, pero muy alentadores. Yo dije, gloria a Dios, que se está haciendo el trabajo del Señor, no solamente en toda Latinoamérica, sino que se mencionaba de manera muy específica a Venezuela. Se estaba considerando en ese estudio que parte de ese crecimiento en Latinoamérica, el país que más estaba apuntando hacia eso era Venezuela. Y obviamente como venezolano, como pastor, como estar aquí, eso realmente me emocionó. Pero ustedes saben que uno escucha una cosa en caliente, pero después en frío uno comienza a analizar, y así me pasó a mí. Comencé a analizar, y en mi análisis esa emoción comenzó a disminuir. En mi paneo mental de la iglesia que yo conocía, me asaltó una premisa en forma de aliento, pero también de pregunta. Qué bueno que estamos creciendo numéricamente, pero luego vino la pregunta. El asunto es cómo estamos creciendo. Son dos cosas importantes, pero que son necesarias. La pregunta, ¿cómo estamos creciendo?, pudiera llevarnos a dos respuestas. La primera de ellas es en lo que tiene que ver con el asunto cualitativo, que ya ustedes saben que trata de la calidad, en la otra parte tiene que ver con lo numérico. Y esto de la calidad se revela precisamente en el sentido de las características de una cosa. En este caso estamos hablando de las características de ese crecimiento cualitativo en la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuáles son las características de ese crecimiento de la iglesia que numéricamente parece alentador? Y yo vengo aquí, como he venido en otros congresos con preocupaciones, porque un congreso realmente es el análisis de cosas para tomar decisiones. Y yo creo que Dios nos reúne para analizar a través de alguien que nos hace una propuesta para que salgamos de aquí con decisiones acerca de cómo resolver la situación o el problema que se nos está planteando. Esta preocupación he venido lidiando con ella desde hace algún tiempo. Y estamos aquí
y en esta oportunidad para hablarles, para discutir de un asunto medular de la Iglesia Evangélica Venezolana, conservando los espacios de otros países, porque por desconocimiento no podemos entrar en esas realidades. Entonces, frente a este problema, nuestros conferencistas, mis colegas y yo, hemos subido a esta palestra para descubrir mitos. Y los mitos tienen que ver con cosas a lo que se atribuye cualidades o excelencias que no tiene. Es algo que aparenta ser una realidad, pero cuando profundizamos en ello, realmente no es así. Y por eso hay que desmontarlos. En la mente de algunos apuntan a soluciones únicas, exclusivas, para lograr ese cambio que se quiere. En el crecimiento de la iglesia, esto también suele pasar. Los mitos suelen ser una especie de sustitutos de principios bíblicos del crecimiento de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Lo que trata de sustituir una realidad es bastante delicado, porque se está usurpando una verdad o una razón. Gran parte entonces de la iglesia, escuchen bien esto, se ha enfocado en modelos, como decía Joel, aprender de aquí para ver si lo aplico, pero no me da resultado, porque hay algunas situaciones que no son convenientes para mi realidad. Y en vez de enfocarnos en los principios, estamos entonces tratando de copiar modelos. Y creo que entonces aquí es donde nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que los modelos son localizados, pueden dar resultado en algún lugar, mientras que los principios son universales. Y esos principios que son universales, ¿dónde están? Bueno, están en la palabra de Dios. Y fíjense que aparte de que son universales, no son trastocados por el tiempo, siempre, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo van a dar resultados, porque la palabra de Dios permanece para siempre. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que los mitos se han construido a partir del deseo. Se han construido a partir de la codicia, la imitación, la novedad y hasta la envidia. Así que de esta manera el apóstol Pablo nos trae esta realidad a este presente cuando escribía a los romanos lo siguiente. En cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Y aquí viene, en cambio, una sustitución. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas simples, de mortales, de aves, de animales y de 4 patas y reptiles. Ese cambio que esa sociedad a la que se refería el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 21 al 23, buscaban una sustitución de una realidad. Estaban sustituyendo la realidad de Dios por aquellas cosas que en su mente ellos creían que podían ser igual o funcionar. Más adelante, el apóstol Pablo a los filipenses devela una predicación amañada diciendo, es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas. Pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros,
los que quieren causarme problemas ahora que estoy preso. Y añade, pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome. Él vivía una realidad que se convirtió en un problema por resolver. Y básicamente, ¿cuál era el problema por resolver? El que unos estuvieran dirigiéndose a Dios de una manera o predicando un evangelio bajo intenciones personales y la verdad del evangelio. ¿Qué va a prevalecer? ¿Qué es lo que tiene que prevalecer frente a estas realidades? Y yo veo que esta vivencia del apóstol Pablo en su tiempo, en ese tiempo histórico que estamos marcando, es una realidad latente también en nuestros días. Y que ojalá muchos Pablos se levanten hoy para señalar la verdadera posición y lugar que debemos darle a la verdad bíblica. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde nacen los mitos? Hemos visto a personas emprendiendo una nueva congregación, pero parten desde el principio con algún desvío en su entendimiento de qué es la iglesia y cuál es nuestra misión. En otros casos, se hace evidente que los motivos para fundar se desvían de lo que la Escritura demanda de los líderes de una iglesia local. Estos errores y desvíos en nuestro corazón nacen entonces mitos que hemos creído, y me incluyo, erróneamente sobre la orientación de la iglesia. Algunos de los cuales también, algunos de nosotros, insisto, en algún momento hemos creído. He dejado muy claro en mis notas un asunto importante. Es que antes de hablar de crecimiento, tenemos que definir claramente y bíblicamente qué es la iglesia. Porque no se puede establecer una iglesia si no sabemos qué es la iglesia y cuál es la misión de la iglesia y quién está por encima de la iglesia. Son preguntas básicas, fundamentales, que están allí en la Biblia y que cualquier persona que quiere establecer una iglesia o que quiera hacer crecer la iglesia debe tener bien y claramente respondidas. Mientras eso no esté despejado en la mente del liderazgo, seguiremos instrumentando humanamente la iglesia y buscando en la inventiva racional el crecimiento. Y esto es sumamente peligroso. Así que, estimados colegas, líderes e iglesia reunida en este Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia, creo que esta es una de las tareas que nos deja este tiempo de reunión. Es volver a la eclesiología bíblica. Y dejemos entonces de inventarle nuevas aristas a la iglesia de Jesucristo, que por cierto no es mía ni tuya. Pablo dice a Timoteo, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Me encanta la traducción de la Nueva Versión Internacional, como lo dice, y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Esas cosas provocan conversaciones, controversias, en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por fe. Y quiero insistir en esto, en revisar la palabra de Dios sobre este asunto. Nuevamente la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos
y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y me encanta esta parte final. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Quiero presentarles lo que yo he llamado el catálogo de mitos más comunes enseñados o practicados inconscientemente. Y cuando digo inconscientemente, es porque no están examinando esas declaraciones, ni están viendo el trasfondo bíblico de esas manifestaciones orales. Realmente he trabajado personalmente en la redacción de estos mitos por mi conocimiento, por lo que yo he estado viendo, por lo que yo he estado escuchando. Pero antes, quiero dejarles una definición bien breve sobre lo que es un mito. Cosa a lo que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Y yo he construido una pequeña definición también. Creer o hacer creer a otros de algo que no es verdad. Para mí, en lo personal, es una definición de lo que es un mito. El catálogo comienza así, como un mito. Crecimiento por actividades. Mientras más actividades tenga, mayor será el número de creyentes. A través de las actividades, hemos creído que podemos alcanzar a más personas. Realmente, las actividades que no tienen propósito, que lamentablemente la mayoría de ellas son así, porque más bien han sido construidas para atraer a las personas o entretener a las personas, al finalmente las personas se van a ir, porque sinceramente las personas están buscando algo que llene sus almas, que le den respuesta a su vida espiritual. El segundo es crecimiento por famosos. Si invito a Ali Pacheco, si invito a Joel López, si invito a Simón, entonces será mayor el número de seguidores. Y eso pareció interesante porque Ter me hizo la pregunta que cómo desmontaba yo ese mito. Y ese mito se desmonta fácilmente. En cualquier hombre o mujer donde el Espíritu Santo y la unción, como nos hablaba Joel anteriormente, esté manifiesta, entonces todos realmente seremos usados por Dios y serviremos como un catalizador para que la obra del Señor avance. Y yo quiero preguntar, ¿dónde está la unción hoy aquí? ¿En dónde está? Una de las cosas que yo he estado escuchando de algunos predicadores es suavizar el mensaje para atraer y mantener a la gente. Hacerse un predicador o un conferencista popular, atractivo. Realmente eso es así. Cuando no ataco realmente el problema del hombre en sus diferentes áreas, espiritual, social, entonces la persona nunca va a estar consciente de su propia realidad, por lo tanto no va a responder al llamado de un cambio. Cuando nosotros no hablamos la palabra de Dios, lo que vamos a traer de respuesta simplemente es la continuidad de la vida que se ha vivido, es decir, no hay transformación. Y realmente el trasfondo de la palabra de Dios es llevar a la gente a un encuentro con Jesucristo para el perdón de pecados y convertirse en lo que Jesús le hablaba a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Necesitamos gente renacidas y eso es por la palabra. José Pacheco Castillo, PH en Teología de la Universidad Evangélica de las Américas, México, ha dicho algo realmente impactante. Los púlpitos vacíos de las iglesias y la cultura del entretenimiento
Son algunos de los factores que han provocado que el culto y la iglesia se vean como recreación, como al gusto de cada grupo. Apartarán el oído de la verdad para escuchar fábulas o mitos. El siguiente mito es el crecimiento numérico o de multitudes, es el verdadero crecimiento. Es una verdad media, por eso los mitos confunden y si no estudiamos el trasfondo bíblico de eso, lo terminamos creyendo. Porque aquí encontramos que no son realmente los números los que cuentan en el crecimiento de la iglesia, son las personas transformadas. Las personas que han renacido se convierten en un tremendo atractivo para otros. Y una persona renacida va a tener seguidores. Y una persona renacida va a tener el poder y la autoridad para hablarle a la gente con pasión y sobre todo con integridad de lo que el poder de Dios puede hacer en las personas. Carlos Rivas, autor del artículo La Reforma Protestante de cara al futuro, escribió lo siguiente. Me pregunto entonces, ¿cuál es la iglesia que queremos desarrollar? ¿Cuál es la iglesia que necesita nuestra nación? ¿Cuál es la iglesia que puede darle esperanza a nuestra patria? ¿Cuál es la iglesia que puede ser poderosa y penetrante luz? ¿Cuál es la iglesia que soñó Jesús? Y él se responde, si no reflexionamos sobre estas preguntas, corremos el riesgo de poner el éxito numérico por encima de la fidelidad al Evangelio y optar por modelos de iglesia que dejen mucho que desear desde la perspectiva del reino de Dios y su justicia. Si logro tener gente con poderosas aptitudes, aptitud con P, entonces la iglesia tendrá mayor influencia. Una persona, y bien lo predicaba el pastor Joel hace un rato, una persona puede ser muy carismática, puede tener muchos talentos, pero si no tiene el carácter de Jesucristo, sencillamente eso no va a funcionar. Y lo hemos visto, cada pastor que está aquí lo ha visto, lo ha experimentado en la iglesia. Entonces, en vez de tener personas con muy buenas aptitudes, que sí son aptitudes con P, necesitamos tener gente con buena actitud. Y eso tiene que ver con carácter. Y yo he definido esto diciendo que aptitud con P, aptitud sin carácter, es un profundo cráter, es un profundo hueco. Si logro tener una iglesia motivada, entonces vendrá un gran crecimiento. Y aquí llegamos al punto donde lamentablemente escuchamos a muchos predicadores de la motivación, que están más dirigidos a las emociones de los individuos y no dirigidos a su carácter, a un cambio genuino. Y en ese punto, la motivación orientada al crecimiento personal sin las vertientes bíblicas es un falso positivo. Y concluyo con este último. El tamaño de la congregación determina el éxito del pastor. Yo creo que aquí es donde muchos de nosotros hemos batallado mucho acerca de eso y que esa realidad no se cumple en nosotros ha generado una tremenda frustración en muchos que terminan abandonando el ministerio o siguen el ministerio porque como vaya viniendo vamos viendo, pero realmente no son los números. Tenemos entonces nosotros que irnos en la posición
de que la madurez, escucha bien, la madurez de tus discípulos son los que realmente están determinando tu éxito, porque estás enseñando bien y estás modelando bien, que son dos cosas muy importantes. Es la influencia realmente de tu vida personal y de lo que estás enseñándole a la gente, lo que está produciendo algo importante en la vida de las personas. Se ha discutido mucho sobre el asunto de la calidad y la cantidad. Pero la calidad realmente es la que va a atraer a las personas. La calidad de los individuos de una congregación son los que van a tener influencia sobre otros y se van a añadir a la congregación. Y es allí precisamente donde tenemos que trabajar de manera insistente. El crecimiento motivado por la manipulación. Algo tocó Joel sobre eso. Serafín Contreras habla acerca de testimonios prefabricados, invenciones de algunos para manipular a las personas y atraerlos. Decía él que son pasajes bíblicos sin una honesta exégesis. Y él las llama, son ilusiones desérticas. No hay vida detrás de esas palabras, o hay una vida corta, que es una vida emocional. Me emociono, pero luego soy racional y entiendo que no, esto no es verdad, esto no está funcionando. Entonces, ¿qué sustenta la verdad acerca del crecimiento de la iglesia? Y este es mi punto central para dar respuesta a estos o a cualquier mito que pueda aparecer ahora o después. Así que ante estos u otros míticos detractores o distractores, el liderazgo debe responder con la verdad. Una clara apologética basada en la verdad bíblica es determinante para cuidar el sano crecimiento. El genuino crecimiento debe estar basado en la doctrina bíblica y para hacerlo sano y por lo tanto sea sustentable. De lo contrario, entonces tendremos iglesias según la metáfora de la flor del campo. Un día crecen y en poco tiempo se marchitan o se estancan. A mi modo de ver, entonces, por lo menos, escuchen bien, y este es mi centro de operaciones hoy en esta conferencia, por lo menos 3 fundamentales doctrinas sostienen la verdad del crecimiento de la iglesia. Yo creo que en lo que he estado escuchando de mis colegas anteriormente, yo estoy en la vertiente ahora de la parte doctrinal que sostiene este asunto. Como dije al comienzo, antes de hablar de crecimiento tenemos que definir clara y bíblicamente qué es la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mientras nosotros como pastores y nuestro liderazgo no despejemos de nuestra mente estas realidades, vamos a seguir instrumentando humanamente la iglesia y buscando en lo racional una inventiva acerca del crecimiento de la iglesia. Así que tenemos que aterrizar en la doctrina, en la verdad bíblica, que es lo que verdaderamente va a dar el terreno fértil para un crecimiento sano y sustentable. Lo más importante que aprendemos de la iglesia cuando vamos ante Dios, escuchen, es que la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios y Él es quien la constituye. De hecho, tenemos esto en las propias palabras de Jesús sobre la magnífica y revelada confesión de Pedro. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. El Cristo resucitado, como Señor de la iglesia, mandó a sus primeros líderes servidores: vayan y hagan discípulos.
Este punto es importante. Él la constituye, pero también Él manda que eso sea posible. De manera que el punto clave es que esto es obra de Dios. Nosotros estamos trabajando no sobre la obra nuestra, sino estamos trabajando sobre la obra de Dios. De manera que la iglesia necesita ser liderada, enseñada, pastoreada y organizada, pero solo Dios es quien la edifica y la mantiene. Somos instrumentos, somos colaboradores. Estamos allí para hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Simplemente eso. Y el asunto está determinado para nosotros en un acto de humilde obediencia. De manera que los pastores, ninguno de nosotros, y esto lo he trabajado en mi mente siempre, ninguno de nosotros debe referirse a la iglesia como suya. Mi iglesia. Realmente no es tu iglesia ni es mi iglesia. Yo más bien diría que somos pastores de la iglesia de Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores. Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes. ¿Qué somos nosotros? Somos simplemente colaboradores. Estamos allí para coadyuvar. Somos siervos de Dios mediante los cuales, decía Pablo, ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. 1 Corintios 3:5. Ok, sigo con las preguntas. Pero ¿cómo entonces procede Dios para el crecimiento integral de la iglesia? ¿Cómo funciona eso? Pablo responde a esta pregunta y dice: mi tarea fue sembrar la semilla, y la de Apolos fue regarla. Pero Dios fue el que permitió que germinara. Aquí el que vale no es el que plantó ni el que regó, sino Dios que hizo germinar la semilla. Por eso al final de todo nosotros debemos decir gloria a Dios. Al final de todo, algo grande que hagamos o algo pequeño que hagamos, el final, la declaración es: la gloria es del Señor. Y podemos decir nosotros hoy gloria a Dios en esta reunión, gloria a Dios, aleluya. De esa fuerte declaración, Pablo nos muestra 3 doctrinas del Nuevo Testamento que, de acuerdo al profesor David Wells, está en peligro la iglesia del siglo XXI. El no considerar estas 3 doctrinas básicas relacionadas con el crecimiento de la iglesia, entonces estaría humanamente anulada. Lo primero que Pablo dice es que Dios es quien hace crecer la iglesia. Y allí se expresa una doctrina fundamental acerca de Dios. Cuando estudiamos la teología y estudiamos la persona de Dios, una de las cosas con las que nos encontramos es que Dios es soberano. Él es el Señor. Él es quien determina los tiempos, las personas. Él es quien determina los detalles. Dios gobierna sobre toda la vida, llevando a cabo su voluntad desde poderosos eventos como la caída de los imperios, hasta lo más pequeño como la caída de un pajarito. Esto significa que dentro de este mundo los reinos y las culturas, no importa cómo se llamen, potencias, lo que sean, se alzan y caen según su soberana voluntad. Esto es la doctrina acerca de Dios. En otras palabras, si nosotros queremos ver con claridad lo relacionado al crecimiento de la iglesia, tenemos que estudiar la doctrina acerca de Dios.
¿A dónde nos está llevando este congreso y en especial esto que estoy conversando yo? A que tenemos que ir a la Biblia y estudiar la palabra de manera expositiva, revisarla claramente y dejar que ella nos diga lo que ella tiene que decir. Porque cuando dejamos de hacer esto que acabo de decir, entonces vienen los mitos, vienen las fábulas y vienen los criterios humanos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar estos mitos? Con la palabra de Dios, con la doctrina establecida claramente acerca de Dios. Pasajes bíblicos sustentan abundantemente que Dios está inmerso por su soberanía en la existencia de la iglesia, que su Hijo Jesucristo fue determinado por Él para establecerla y sustentarla. Mira, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios. Tengo en mis notas subrayadas esas primeras palabras. A la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y ese versículo nos muestra que la iglesia es de Dios, pero también de cómo procedió esto. Envió a su Hijo Jesucristo. Y que las personas que formamos parte de esa iglesia debemos tener características muy especiales, como la santidad, por ejemplo. La expresión iglesia de Dios se menciona decenas de veces a lo largo del Nuevo Testamento. Tengo una lista aquí, no puedo leer todo, pero tengo una lista de pasajes que establecen la expresión iglesia de Dios y que esto entonces es un fuerte indicativo de que Él es el Señor de la iglesia. Lo otro que observo en este pasaje de Pablo a los Corintios es la convicción acerca de la incapacidad humana. Dice, así, aquí el que vale no es el que plantó ni el que regó. Expresiones cortas, pero que nos dejan una verdad doctrinal importante. Aquí el que vale no es el que plantó ni el que regó. Esa es la razón por la cual solo Dios puede hacer crecer la iglesia. La cuestión entonces es que únicamente Dios puede impartir nueva vida sobrenatural. Y que Dios se vale de nosotros, de ti, de mí, pastor, líderes, todos los que estamos aquí, se vale de nosotros para transmitir la verdad. Y que esa verdad que es poderosa transforme al oyente, transforme al individuo que ha abierto su corazón para recibirla. Escúchame, tenemos funciones importantes. Él lo dice el pasaje, sembrar, regar, pero eso no es suficiente, porque el crecimiento lo da Dios. Así que tú y yo podemos orar por la gente, buscar la bendición para la iglesia, predicar, aconsejar, ser testigos del Señor en lo que tiene que ver con la evangelización, pero finalmente el crecimiento lo da Dios. Yo debo animarte y debo animarme hoy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero sin perder la perspectiva de que es Dios quien va a producir el resultado. La gloria nunca va a ser de nosotros, pero la bendición de servir sí. Si estamos dispuestos a recibir la bendición de Dios, la honra de Dios, entonces siempre debemos dirigir toda nuestra atención a Él. Y con mucha razón, decía Jesús a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y tengo subrayado en mis notas, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿A dónde apunta esa doctrina? A la doctrina del hombre.
Vimos en la primera parte la majestuosidad, el poder y la gracia de Dios para que las cosas ocurran. Pero aquí vemos una imposibilidad humana. Tú y yo, todos los que estamos aquí, no importa cuántos títulos, cuántos conocimientos, cuánta experiencia, incluso cuánta unción tengas, siempre vas a ser un ser finito, incompleto, imperfecto. Y eso, cuando estudiamos al hombre desde el punto de vista bíblico, nos encontramos que es así. Que el hombre tiene definidos sus tiempos sobre la tierra. Y que aún Dios tiene disposición sobre ti y sobre mí en relación a ese tiempo. Así que este es el punto clímax, donde el ser humano, ante la imposibilidad o frustración, busca sus propios recursos para generar resultados. Cuando no estamos viendo respuestas de parte de Dios, bien porque no estamos conectados con esa realidad espiritual de la oración, de la palabra, de la intimidad con Dios, entonces comenzamos a inventar. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen ¿de qué? De embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida, rechazan las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estoy reiterando palabra. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Contraste. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, con sinceridad. No con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Lo sé, pues soy pastor ya por 5 décadas, que quieres y que amas la iglesia donde Dios te ha puesto. Pero hoy, humildemente, te pido de parte del Espíritu Santo que no caigas en la tentación de usos no bíblicos para provocar el crecimiento que tanto deseas. No te sientas tentado, porque todo proviene de Dios. Me encanta Hechos 2:47 en la parte final. El Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Jonathan Boy, de la Iglesia Bautista Impacto Bíblico en Santa Marta, Colombia, escribe algo que es bueno que lo oigamos aquí. El otro día vi el esqueleto de lo que antes era un pequeño centro comercial. Los huesos del edificio no tenían carne, ya que por daños estructurales lo habían derrumbado. Pienso que muchos forman iglesias de la misma manera que se construyó aquel edificio. Empiezan, pero por no conocer las bases bíblicas de la eclesiología, la doctrina de la iglesia, entonces edifican de una forma que puede funcionar humanamente, pero que no concuerda con las instrucciones de Cristo. Tenemos en esta tribuna, realmente es excepcional, porque me permite dirigirme en nombre del Señor a los pastores e iglesias emergentes. Tenemos una generación de pastores que estamos de salida, que estamos enseñando la sana doctrina, que estamos preocupados por el destino de la iglesia. Si ustedes no fundamentan un carácter bíblico y espiritual, entonces la iglesia de vuestra generación va
a competir con la corrupción de este mundo, llegando a tener un gran parecido con lo que el Señor de la iglesia aborrece. Quiero terminar con la tercera doctrina que aparece en este pasaje que hemos estado leyendo. Y precisamente está unida a los medios que Dios ha ordenado para su crecimiento, y en este caso es el medio de comunicación. Pablo dice que él plantó la semilla, Apolos la regó. La pregunta es, ¿qué se plantó? ¿Cuál era el agua que regaba? Definitivamente podemos llegar a la conclusión de que lo que se plantó fue seguramente la verdad que Dios nos ha dado en las Escrituras. ¿Cómo vamos nosotros a acudir a Dios y a creer en Él? Pregunta Pablo en otro lugar, a menos que tengamos una palabra predicada por medio de la cual responder. La única manera, mis estimados hermanos, en que participes activamente para desactivar todo mito o desviación que afecte el sano crecimiento de la iglesia, es predicar la Biblia, sembrar. Y darle continuidad, es decir, regar, por medio del discipulado bíblico. Esto debe ser tal y como lo enseña la palabra de Dios. Los primeros discípulos, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles les enseñaban. Pablo a Timoteo, y podemos colocar nuestro nombre allí. Si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y buena enseñanza que has seguido. Si miras el contexto de ese pasaje, tiene que ver con la forma en que este joven pastor combatiría los proponentes de mitos, con la buena enseñanza que había recibido, y cuidaría de los hermanos. Cuida de ti, cuida de ellos. Mi llamado en este tiempo es volver a la palabra de Dios. Ningún mito va a ser desmontado si no hay conocimiento bíblico. Me encantó algo que dijo Joel, porque he estado insistiendo sobre la ignorancia bíblica. Saber de Biblia no es de memoria citar algunos versículos. Eso lo puede hacer cualquiera. He escuchado a políticos venezolanos citando la Biblia. Conveniencia. Pero nosotros tenemos que enseñar, y para enseñar tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Y este aprendizaje, y este es un punto importante también, tiene que estar aunado a una cuestión de la integridad. Conocimiento de la palabra acompañado de integridad. Lo que hablo, vivo. Lo que enseño es mi estilo de vida. Y es allí donde la palabra de Dios toma poder realmente. La palabra de Dios es palabra de Dios, pero tendrá vida cuando tú la conviertes en hechos claros, confirmados, todos los días, bajo cualquier circunstancia. Mi llamado hoy es a eso, a ir a la Biblia. Hoy tenemos estos mitos que cada uno de nosotros ha mencionado, pero vendrán otros. ¿Y cuál será la respuesta? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a desmontar estas enseñanzas? Volviendo a la palabra de Dios. Últimamente, aunque tengo una tablet para ayudarme, me dejo acompañar por mi Biblia. Llevo mi tablita, pero llevo mi Biblia. Huele a tinta, a papel. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día?
Que hemos sustituido esto por nuestros teléfonos inteligentes. Y estamos encontrando reuniones de cristianos sin Biblias. Y he hecho algunos exámenes a algunos discípulos nuevos. Búsqueme ahí Ageo 1:1. No sabe dónde está, ni sabe quién es Ageo. ¿Y quién es ese pastor? Nos estamos enfrentando lamentablemente a una generación sin Biblia, y no solamente a una Biblia física, sino a una generación sin Biblia. Una generación repetidora. Lo que dice, no voy a mencionar nombres, fulano de tal, lo repite, pero él no lo sabe. Repetir es una cosa, saber es otra. Y yo estoy aquí honestamente basado en esto. Mi centro de participación es hacer un llamado a la iglesia, a los pastores. No nos conformemos con la experiencia. Yo en este momento estoy retado por nuevas experiencias y las viejas no me están ayudando, porque lo que estoy viviendo ahora es totalmente nuevo. No creas, pastor, que los años de ministerio son suficientes, que los títulos que tienes son suficientes. No. Este es un tiempo de mayor descubrimiento. Y descubrir, pregúntenle a los arqueólogos, descubrir es exigente. Que el Señor nos ayude. Y como dicen los católicos, los hermanos católicos, el Señor nos agarre confesados. Estemos de pie, por favor. Desmontar un mito. Jesús dice, la única manera en que se desmontan los mitos y la falsa doctrina es conocer la verdad. Conoce la verdad hará libre. Y la verdad hay que estudiarla. Estudiarla con seriedad. Pastores, hagamos un discipulado bíblico en nuestra iglesia. Seamos consecuentes con la enseñanza de la palabra de Dios. No es suficiente cada domingo. Es un trabajo. Quiero que pongan su mano sobre su corazón, por favor. Padre, quiero agradecerte la oportunidad especialísima que me das hoy de poder hablar a este auditorio, de colegas, de líderes, de iglesia. Señor, hoy te pido que el Espíritu Santo nos ayude, nos estimule, nos mueva, nos desafíe a estudiar con detalle la palabra para que podamos aplicarla a nuestra vida. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y que esa vivencia bíblica pueda inspirar a los que están a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por mantener esa palabra alejada del estudio y muchas veces alejada de nuestra manera de vivir. Queremos crecer, queremos tener mucha gente en nuestra iglesia a quien servir, a quien enseñar, pero que podamos descubrir mediante la iluminación de tu Espíritu Santo en cómo manejar esto, cómo hacerlo. Ayúdanos a descubrir esto, a descubrir cómo estamos creciendo y asumir las responsabilidades de eso. Bendice de manera muy especial a cada pastor, a cada pastora que hoy ha estado escuchando palabra en este entrenamiento del Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia. Señor, toma este corazón y haz de él lo que tú quieras. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.
Dios los bendiga. Un gran abrazo, los queremos.